Hoy tenemos la última sesión del año de la Cienciateca y está con nosotros Félix Goñi, que es la persona que va a dar esta conferencia sobre el tema del Premio Nobel de Medicina y Fisiología que se ha concedido este año. Como saben, estamos en medio de un miniciclo en el que vamos viendo los distintos premios Nobel. Empezamos con el de física, con el siglo de física de partículas. Seguimos con esta conferencia y la siguiente, que se celebrará en enero, será sobre el premio Nobel de química. Bueno, Félix Goñi creo que no necesita mucha presentación, creo que es bastante conocido y a mí me resulta particularmente extraño, por así decir, y difícil presentarlo porque, como le conozco desde hace muchísimos años, lo cual quiere decir que somos personas ya con una larga experiencia, por decirlo eufemísticamente, pues me resulta difícil. Félix es catedrático de biología, de bioquímica y biología molecular en la Universidad del País Vasco. Dirige la unidad de biofísica y también preside la Fundación Biofísica Vizcaya. Él es biofísico, Ser es biofísico, es miembro de la Sociedad Americana de Biofísica y preside la Comisión de Relaciones Internacionales y otra que me has dicho hace un momento, Félix, y la de membranas, que es en lo que verdaderamente trabaja. Ya se me había olvidado. Es que estoy acatarrado y no estoy muy en mi mejor forma, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de haber sido alumno de Félix Goñi. Por poco tuve la suerte de que me diera el último año de la carrera, con lo cual, bueno, pues es una de las razones por las que estoy particularmente contento de poderlo presentar hoy en esta conferencia. Y tengo que decir que aunque él es biofísico, catedrático, como he dicho, catedrático de bioquímica y biología molecular y biofísico, lo que realmente son las cosas que verdaderamente le gustan, yo creo que no son exactamente las membranas, porque a Félix lo que le gusta es la cocina, los fuegos artificiales, la pirotecnia y por encima de todo cantar, que es un notable barítono. Pero bueno, hoy no ha venido a cantar, creo, aunque nunca se sabe, ha venido a hablar de este tema y por lo tanto, sin más, le cedo la palabra, agradeciéndole pues muy sinceramente que haya aceptado esta invitación, esta embarcada que le he encomendado. Muchas gracias, Félix. Que yo tengo aquí, claro. Muchas gracias. Efectivamente, ni voy a dar el cante, ni voy a saltar ningún petardo, ni nada de esto. Voy a hablar de membranas. Me curo en salud. Voy a hablar de membranas, pero de un área que está muy lejos de mi trabajo de investigación. Entonces, o sea, que no me hagan preguntas difíciles, es lo que estoy intentando decir. Bueno, pues simplemente les voy a explicar de una manera, pues, lo más sencilla posible, de manera que hasta yo lo entienda. Les voy a explicar por qué han dado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina este año a estos señores, Rodman, Sheckman y Südhof. Este es el facsímil de la comunicación oficial de la Comisión Nobel, que anunciaba el Gaudium Magnum de los nombres de los ganadores de este año. Y para que vean que existen de verdad, pues, a ver si aprieto bien, ya empezamos. Pues tienen cara y ojos y todas esas cosas. Aquí están los tres, por orden alfabético, como debe ser. Aunque
por orden cronológico, que es el que yo voy a seguir en mi explicación, pues empezaré por hablarles de los trabajos de Sheckman, que es el más mayor y el que empezó antes a trabajar. Seguiré con los de Rothman y acabaré con los de Zuidhof, que es el más joven y en cierto modo se apoyó en los trabajos anteriores. Los tres han trabajado de manera independiente, o sea que no es como suele ocurrir a veces, como Ramón y Cajal o David y Velarde, que trabajaban, ¿verdad?, en parejas. Pues no. Estos han trabajado independientemente, aunque en algún momento ha ocurrido esa cosa tan maravillosa de que han descubierto que una cosa que ellos habían visto era la misma que otro señor había visto en un contexto muy distinto, que siempre es una cosa muy gratificante. Bueno, empezando por lo básico, les diré, y espero que no se asusten demasiado por el alto nivel, les diré que los seres vivos están compuestos por células. Entonces, una célula es una cosa muy pequeñita, tan pequeñita que si ponemos 1.000.000 de células encima de la mesa, pues no las vamos a ver, 1.000.000. Bueno, es una motita de polvo. Si nos fijamos mucho, a lo mejor las veremos, pero eso son 1.000.000 de células. O sea que una célula es muy pequeñita. Entonces, la célula, pues, es algo muy sencillo o muy complicado, según lo queramos ver, ¿no? O sea, una representación adecuada de la célula, pues es esa. Eso es una célula. Y es una representación a cierto nivel adecuada. Espero que vean bien desde atrás, y si no, pueden venir aquí adelante, porque voy a usar fundamentalmente la pizarra, porque yo soy muy antiguo. Y aunque me han dado una porquería de pizarra, pues bueno, pues pizarra será. No tenía que haber dicho eso, qué desagradable. Bueno, entonces, esa representación de la célula, es decir, pues la membranita y luego pues lo que está dentro es la célula, es una representación en realidad bastante adecuada para una célula bacteriana. Las células de las bacterias pues son células muy primitivas, muy sencillas, sobre todo porque dentro no tienen compartimentos. Ahora, las células nuestras o las de las plantas, o también las células de las levaduras, que, claro, como las levaduras tampoco se ven, ¿no?, pues uno tiene, son microorganismos, pues uno tiene la tendencia de pensar que, bueno, las bacterias, las levaduras, todo esto, pues es lo mismo y son formas de vida muy primitivas comparadas con las del señor Pérez o la señora González, ¿no? Pero realmente no es así. Hay una grandísima diferencia entre las bacterias y las levaduras. Las levaduras son primas hermanas nuestras si se comparan con las bacterias. Y lo que tienen en común las levaduras con todos nosotros y lo que las separan de las bacterias es que tienen compartimentos intracelulares. El interior de la célula está compartimentado. De manera que si esto es una representación razonable de una célula bacteriana, si queremos representar una célula de levadura o una célula de don Jerónimo, que son muy parecidas a los efectos, pues entonces tengo que poner aquí un montón de cosas.
tengo que poner aquí un núcleo, tengo que poner aquí una serie de bolsas aplanadas, que sería el retículo endoplásmico, ¿verdad? Tengo que poner aquí otra serie de bolsas aplanadas, que sería el aparato de Golgi, y naturalmente tengo que poner las mitocondrias. Yo solo dibujo dos, pero hay muchísimas, y todas esas cosas que se me están olvidando, pero que también están ahí. Esto de tener compartimentos dentro de la célula se inventó hace unos 2.000 millones de años, por lo menos. De los 4.000 millones de años que lleva la vida en nuestro planeta, pues más o menos la mitad, la primera mitad, fueron células de esas que no tienen dentro compartimentos. Y la segunda mitad, sí, y desde que se inventó esto, pues esas células compartimentadas se hicieron las amas del cotarro, por razones que son relativamente fáciles de entender. O sea, es como si es como la diferencia entre vivir en una habitación donde uno cocina y duerme y se lava, etcétera, etcétera, o vivir en una casa en la que hay una habitación dedicada a cocinar y otra dedicada a dormir y otra dedicada a asearse, etcétera. Es decir, es una cuestión de organización. Cuando se inventan las células compartimentalizadas, vamos a decir, pues claro, esto supone una gran ventaja para la célula porque puede hacer cosas que de otra manera no podía. Pues, por ejemplo, pues puede almacenar en ciertos sitios una serie de moléculas que va a utilizar en otro momento y las tiene ahí almacenadas pues hasta que llega el momento de usarlas. Otra manera de entender esto pues es la diferencia entre tener un trastero con estanterías o sin estanterías, ¿no? Con estanterías pues es más fácil no solo guardar las cosas, que eso es fácil siempre, sino encontrar lo que uno guardó hace 5 años. Bueno, esta birria que he dibujado aquí en realidad podría dibujarse de una manera un poquito más cuidadosa así. Esta es la tercera y última diapositiva. He traído las diapositivas para que vean que no soy tan antiguo en el fondo, pero muy en el fondo. Entonces, primero les voy a explicar, o en realidad estoy intentando explicarles el problema que han resuelto esos 3 caballeros de las fotos. Y luego les diré más o menos lo que ha hecho cada uno. El problema que han explicado es un grave problema que tiene la célula y que en estas fechas del año es un grave problema que tienen todas las agencias de transportes. Bueno, lo que antes se llamaban agencias de transportes, que ahora se llaman centros de logística. Chúpate esa. Bueno, pues yo tardé mucho en enterarme de que eso que anunciaban de logística era lo que antes eran agencias de transportes. Es decir, tienen que entregar el paquete adecuado en el lugar adecuado y en la fecha adecuada. No vale que determinado paquete llegue el 26 de diciembre, no. El 25 no se puede entregar y hay que entregarlo el 24 o quizá el 23, no antes y desde luego no después. Y por supuesto, hay que entregar al señor Pérez justo el paquete que está esperando el señor Pérez. Y por supuesto, hay que entregárselo en casa del señor Pérez. El paquete del señor Pérez no se lo podemos entregar en casa del señor González.
Bueno, pues exactamente ese problema lo tiene la célula, porque la célula, por razones que a lo mejor, si quieren, comentamos más tarde, está haciendo una cosa un poco sorprendente. Está todo el rato destruyéndose, autodestruyéndose y autofabricándose, todo el rato. Está autodestruyéndose y autofabricándose. Y particularmente las membranas, bueno, tenía que haber dicho, no lo he dicho, que todos estos compartimentos por aquí dentro están rodeados de membranas que básicamente tienen la misma estructura que la membrana plasmática que rodea la célula. Bueno, la célula está continuamente destruyendo sus membranas, como destruye sus proteínas y destruye su todo, y continuamente reconstruyéndolas. Pero claro, tiene que mandar los trozos de membrana a donde los tiene que mandar. No puede, si un trozo de membrana o una proteína de membrana está destinada a ir a la mitocondria, pues no la puede mandar al núcleo, porque eso sería un desastre. Y además, la destrucción de las mitocondrias y la fabricación de mitocondrias, pues tiene que estar equilibrada, de manera que no nos quedemos sin mitocondrias en un momento dado, o por el contrario, hay que evitar que las mitocondrias nos invadan toda la célula. Entonces, es un problema de tiempo y de lugar. De tiempo y de lugar. Estos compartimentos intracelulares, bueno, algo se sospechaba, desde luego, desde principios del siglo XX, en la época del microscopio óptico, naturalmente se conocía la existencia del núcleo, porque el núcleo es una cosa que se ve muy bien en el microscopio óptico. El resto de las estructuras subcelulares, malamente. En realidad hubo que esperar a la década de los 50 del siglo pasado para que se produjeran dos avances tecnológicos importantes, y esos avances fueron los que nos hicieron ver la complejidad de lo que se llaman orgánulos subcelulares, ¿verdad? Uno de esos avances fue la microscopía electrónica, que en la práctica pues, estuvo accesible a los biólogos a partir de 1950, y también por las mismas fechas se desarrollaron una serie de técnicas que permitían separar físicamente cada uno de estos orgánulos. Es decir, técnicas que empezaban por romper la célula y a continuación, sedimentando en distintas condiciones, pues se podían separar las mitocondrias, los núcleos y el resto de las membranas. Es bastante significativo que en 1974, voy a dar algunas fechas de premios Nobel, porque ya que estamos hablando de premios Nobel, ¿no?, recibieran el Nobel a la vez Georges Palade, que era el hombre de la microscopía electrónica, y Christian de Duve, que ha muerto, por cierto, hace un mes o así, casi centenario, que fue el hombre que descubrió los procedimientos para aislar los distintos orgánulos subcelulares y entonces poder estudiar exactamente qué es lo que hace cada uno. Bueno, pues les adelanto entonces que las cosas más de estos orgánulos, los más importantes para entender los trabajos del premio Nobel de este año, son el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Golgi, por cierto, en 1906 recibió el premio Nobel junto con Ramón y Cajal.
También diré que para cuando ese trío de premiados empiezan a trabajar, se conocía que la principal fábrica de proteínas de la membrana era el retículo endoplásmico. Es ahí donde se sintetizan la mayor parte de las proteínas de la membrana. Y también se sabía que las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico, o algunas de ellas, pasaban al aparato de Golgi, donde eran de alguna manera tuneadas, modificadas para adaptarlas a algunas necesidades. Esto ya se conocía pues de los años 60, 70. Claro, un problema que también se resolvió en los años 80, primeros 80, fue cómo sabe esta proteína fabricada en el retículo endoplásmico que tiene que ir al Golgi, mientras que hay otra que tiene que ir a la mitocondria y hay otra que tiene que ir al núcleo. ¿Cómo saben dónde tienen que ir? Mi tío abuelo Martín Lecanda, que tenía un sentido del humor un tanto especial, cuando iba a echar las cartas al correo y nosotros éramos niños pequeños, pues echaba una y decía a Madrid, echaba otra y decía a Barcelona. Bueno, realmente no, esto no funciona así ni con las proteínas ni con las cartas. En las cartas hay que escribir la dirección y en las proteínas hay que escribir la dirección. Y todas las proteínas llevan escrita la dirección, aunque parezca raro, pero en una parte de las proteínas pues llevan escrita al núcleo en su lenguaje, a la mitocondria. Y en 1999, Günther Blobel recibió el premio por su descubrimiento del código, vamos a decir, que permitía a las proteínas dirigirse a una región concreta dentro de todo ese follón que es la célula, que es un follón auténtico. Bueno, por supuesto mi dibujo, pero incluso la diapositiva son representaciones hipersimplificadas de la realidad. Bien, entonces ahora estamos en condiciones de entender cuál es el problema que han resuelto estos señores. El problema es fundamentalmente... lo siento, todavía una pequeña introducción. Palade había observado vesiculitas, así, pequeñitas, cerca del retículo endoplásmico. Y había supuesto que esas vesiculitas procedían pues esto se corta y entonces se separa una vesiculita. Había supuesto que esas vesiculitas procedían de los grandes sacos aplanados del retículo endoplásmico. Bueno, entonces, ¿qué no se sabía? No se sabía efectivamente qué pintaban esas vesiculitas, si de verdad procedían del retículo, dónde iban. También se sabía que había otras vesiculitas por aquí junto a la membrana plasmática y que ocasionalmente el contenido de las vesiculitas era liberado al exterior, pero en general lo que no se sabía eran los mecanismos de lo que hoy se llama el tráfico intracelular de proteínas y de membranas. No se conocía
cómo una proteína sintetizada en el retículo endoplásmico acaba siendo secretada al exterior de la célula, y no se conocía los mecanismos por los cuales a partir de unos sacos aplanados se forman una serie de vesiculitas pequeñas, y en otros sitios a partir de unas vesiculitas pequeñas, que casualmente son estas mismas, pues se forman los sacos aplanados. Eso era lo que no se sabía, y por eso en el reconocimiento dicen que les han dado el premio por sus descubrimientos sobre la maquinaria que regula el tráfico de vesículas. Eso es lo que estos señores han descubierto, un mecanismo básico donde los haya para la vida de la célula. Muy bien. Entonces, la introducción era lo más largo, como suele ocurrir. Primero, Sheckman. Sheckman, ya digo que es el... Bueno, todos están entre los 50 y muchos y los 60 y bastantes, pero vamos, Sheckman es el primero que se pone a producir datos interesantes, y fíjense, resulta que Sheckman es un genético, y es un genético que trabaja en levaduras. Ya les he explicado que lo de las levaduras no es ninguna tontería. La levadura de panadero, lo que se usa para hacer el pan, ¿no? O para hacer la cerveza. Ya les he explicado que la levadura realmente se parece mucho a las células de las plantas o de los animales, o sea que es un objeto de estudio mucho menos exótico de lo que parece. Y luego, pues claro, resulta que Sheckman era genético. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver la genética con todas estas cosas? Hombre, pues la genética tiene que ver con todo, porque al fin y al cabo todas las instrucciones para que ocurran todas estas cosas están escritas en los genes. Y Sheckman se pone a estudiar los genes que están implicados en la secreción de proteínas por las levaduras. La levadura de panadero secreta algunas proteínas al medio externo, para lo que sea, no nos importa. Y Sheckman se pone a estudiar. Sheckman sabía en ese momento que la proteína se sintetizaba en el retículo endoplásmico y nada más. Y entonces empieza a fabricar mutantes, que es lo que hacen los genéticos, y empieza a aislar mutantes, y empieza a ver de todos los mutantes que se le generan allí al azar, cuáles parece que están relacionados con este fenómeno de la secreción de proteínas. Y empieza a encontrar unas células que de repente, en vez de tener estas vesiculitas de aquí, pues tienen unos vesiculoncios, ¿verdad? Pero todo el citoplasma invadido por estas vesículas enormes rellenas de la proteína que se supone que la levadura tiene que sacar al exterior. Y como estos genéticos son siempre un poco pelmas, pues no descubre un mutante, descubre 26 mutantes distintos. No, descubre muchos mutantes relacionados con 26 genes distintos. La levadura tiene unos 7.500 genes. O sea, 26 es una fracción importante, no son ni uno ni dos. Y eso ya indica que estamos hablando de un proceso importante para la célula. Y esos genes, Sheckman les llama SEC, S-E-C, pues de secreción, SEC de secreción, y con gran imaginación al primero le llama SEC1, al segundo SEC2 y así pues hasta el SEC20 y tantos. Y una cosa bastante interesante, esos genes se pueden distribuir en 3 grupos. Hay un grupo que produce, claro, en mi dibujo chapucero esto no se puede ver,
pero hay un grupo que produce acumulación de sustancias en la zona cercana al retículo endoplásmico. Hay otro grupo de genes cuya mutación produce acumulación de sustancias en la zona cercana al complejo Golgi. Y un tercer grupo de genes que produce acumulación cerca de la membrana plasmática. Entonces, claro, Sheckman y cualquiera, una vez de ver eso, se da cuenta de que estamos hablando, por un lado, de genes que tienen que ver con el transporte de proteínas del retículo endoplásmico al Golgi, el grupo primero, el grupo segundo, con genes que tienen que ver con el transporte de proteínas del Golgi a la membrana plasmática, y el grupo tercero, al cual, por cierto, pertenecía SEC1, y insisto, porque va a salir dentro de un ratito esta proteína otra vez, pues el tercer grupo de genes tienen que ver directamente con el proceso de salida de las sustancias que están en las vesículas al exterior. Entonces, en resumen, la contribución de Sheckman es el descubrimiento de un montón de genes que tienen que ver con el proceso de secreción. Voy a poner una nota más que me interesa señalar del trabajo de Sheckman. Era genético, pero hizo mucho trabajo de microscopía electrónica. Cuando digo que veía estas vesículas es que efectivamente, o esas acumulaciones de producto, efectivamente los veía, porque era genético, pero utilizaba la microscopía electrónica. Los científicos tenemos muchas veces la manía de que si aprendemos a usar una herramienta, usamos esa herramienta y no usamos más que esa herramienta. Y además nos miran mal. Pero ¿cómo usas? Es que eso me lo han dicho a mí. ¿Cómo usas el microscopio electrónico si tú eres bioquímico? Bueno, pues porque lo uso. ¿Yo qué quiere que le diga? Claro, si tengo la suerte de trabajar con membranas, que es una cosa que se ve, pues ¿por qué no las voy a mirar? Pues esto es interesante, la combinación de genética y ultraestructura fue lo que hizo avanzar enormemente el trabajo de Sheckman. Bien, trabajo hecho en la década de los 80 y publicado fundamentalmente en una revista muy famosa que se llama Cell. Entre 1985 y 1995, más o menos, se dan las principales contribuciones de Jim Rothman. Rothman, bueno, voy a hacer un poco despacio, porque han sido un poco cicateros aquí al darme pizarra, pero bueno, se lo voy a perdonar por esta vez. Ay, no, SEC1 no quiero borrar. SEC1 es muy mona y la voy a guardar ahí. Bueno, Rothman fue alumno de Harvey Lodish. Creo que es la única persona importante en esta conferencia, aparte de mí, que no tiene un premio Nobel. Lodish, pero no estaba mal conectado el chico. Lodish es muy famoso entre la gente del oficio porque escribió un libro de texto magnífico, Biología celular molecular o algo así, entre otros con David Baltimore, que sí recibió el premio en el año 75, y otro discípulo de Lodish, Aaron Chihanover, recibió el premio en 2004. De manera que, bueno, sí, el chico está conectado. Y Rothman estudió, como digo, con Lodish, y Rothman estudió células animales. Él estaba interesado bueno, esto de las levaduras está muy bien, pero vamos a ver qué ocurre en las células animales. Lo que ocurre es que en 1980 modificar la genética de las células animales era muy complicado. Pero Rothman había aprendido con Lodish a trabajar con virus, porque Lodish, Baltimore y todos estos eran esencialmente virólogos moleculares. Entonces, Rothman había aprendido a trabajar con virus y concretamente con un virus que abreviadamente se conoce
como VSV, virus de la estomatitis vesicular. Es un virus que infecta células animales y las infecta, y como siempre hacen los virus, pues toman el control de la célula y hacen que la célula les fabrique a ellos las proteínas que ellos quieren y no las que la célula quiere fabricar. Rothman, en un momento temprano de su carrera, hacia 1984, hizo un descubrimiento muy importante en este terreno, que es que vio cuando la célula estaba infectada por el virus, pues el retículo endoplásmico fabrica como loco proteínas de virus, pero esas proteínas que fabricaba el retículo endoplásmico no servían para nada. Tenían que viajar al Golgi, y en el Golgi se les pegaba una molécula de azúcar, y la molécula, una vez que tenía la molécula de proteína, una vez que tenía ese azúcar pegado, ya inmediatamente pasaba a formar parte del virus. O sea que para integrar el virus se necesitaba modificar la proteína, y esto ocurría en el aparato de Golgi. Entonces, esta fue la primera observación importante de Rothman, pero también más adelante fue viendo cómo dentro del complejo de Golgi pues hay vesiculitas que se fisionan, se escinden de uno de los sacos y pasan a otro más externo, se fisionan de uno y se fusionan con otro más externo. Es decir, que dentro del Golgi hay un tráfico también de vesículas que en último término, pues a veces al menos, van a acabar yendo a la proteína, a la membrana plasmática. También Rothman se interesó mucho en este proceso por el cual una vesiculita llega aquí al lado de la membrana plasmática y en un momento dado, no en cualquier momento, sino cuando le conviene a la célula, vuelvo al problema del tiempo y del lugar, cuando le conviene a la célula se abren estas membranas y el contenido de la vesícula sale al exterior. Esto es una cosa, por ejemplo, pues hay muchas células que fabrican hormonas y que liberan las hormonas de esa manera. Y también las neuronas, para conectarse con otras neuronas o con una célula muscular, pues también liberan unas sustancias que están previamente en estas vesiculitas. Y hay que entender que bueno, ahora lo pongo un poco más grande. Esta es la membrana plasmática, esta es la vesícula, y se tiene que producir la fusión de estas membranas de manera que el contenido pueda salir. Y esta fusión de las vesículas es un fenómeno de una importancia biológica extraordinaria. Recuerden lo que les he dicho de las neuronas que se conectan con otras neuronas mediante la sinapsis. En todas las sinapsis, de las cuales en cada uno de nosotros se están produciendo miles de millones por segundo, en cada una de ellas hay unas vesículas que están liberando el neurotransmisor al espacio que están entre las dos neuronas. Y no se entendía el mecanismo. Y la contribución principal de Rothman a esto ha sido, o sea, él ya estaba, como les he explicado, preocupado por este tema, pero él descubre unas proteínas que se llaman SNARE. Estos son, bueno, las siglas de algo que ¿qué más nos da? Unas proteínas que se llaman SNARE y que además hay dos tipos de proteínas, las que se llaman V-SNARE y las que se llaman T minúscula SNARE. V es de vesícula
y T es de target, diana. Entonces sucede, y ya me voy a despedir un poco de esta célula que ya ha cumplido la pobre bastante, ¿verdad? Sucede que yo tengo aquí una membrana y aquí tengo una vesícula, pues la vesícula tiene unas proteínas que serán V-SNARE, pero la membrana tiene otras proteínas que son T-SNARE, de manera que las proteínas unas y las otras interaccionan fuertemente y en último término se produce, aquí están las SNARE, se produce la fusión y la liberación de los contenidos. Esto que les explico de manera muy sencilla es la principal contribución de Rothman. Y para terminar, Zuydhoff, que es un poco más joven, tiene ahora 57 o 58 me parece, y hace su trabajo en los 90, en la década de los 90, pues miren ustedes por dónde, también fue discípulo de dos premios Nobel que fueron Michael Brown y Goldsmith, que no me acuerdo Goldstein, que recibieron el premio en el 85, y estos fueron fundamentalmente los que descubrieron los receptores de las células para el colesterol, y todo eso del colesterol bueno y el colesterol malo y todas esas historias viene del trabajo de Brown y Goldstein, con los cuales trabajó Zuydhoff. Y Zuydhoff dio un paso más en este estudio de la fusión de vesículas, específicamente en el cerebro. Zuydhoff se dedicó a estudiar la sinapsis, el contacto entre o la transmisión de señal de una neurona a la otra. Y, bueno, me falta muy poco. La cuestión era la siguiente. Muy bien, yo pongo una vesícula con V-SNARE y pongo una membrana con T-SNARE y las SNARE se interaccionan y se produce fusión, bien. Pero eso, ¿cómo está regulado? Porque claro, si no fuera nada más que esto, ¿por qué no están todas las vesículas fusionadas? ¿Por qué existen vesículas que están esperando? Porque claro, insisto, es que la liberación de la hormona o la liberación del neurotransmisor o de lo que sea tiene que producirse en un momento dado, no cuando yo quiera. ¿Qué es lo que hace que las vesículas liberen el neurotransmisor en el momento dado? Y eso es lo que resuelve Zuydhoff. Y por una parte descubre que el regulador clave es el calcio. Dentro de las células prácticamente no hay calcio, hay concentraciones ridículas, micromolares o menos de micromolar. En cambio, fuera de la célula, pues hay, pues, yo qué sé, 1000 veces más, por decir algo, de calcio. Entonces, resulta que hay unos canales específicos para el calcio. Esto no es un descubrimiento de Zuydhoff, esto ya se sabía. Hay unos canales específicos para el calcio y cuando llega a una neurona el potencial de acción procedente de la neurona anterior o procedente de cualquier estímulo, cuando una neurona quiere pasar el testigo a la neurona siguiente, entonces estos canales se abren y porque le llega una señal eléctrica, son canales sensibles
a la electricidad y les llega el potencial de acción, que es una señal eléctrica, y el calcio, que fuera ahí mucho y dentro poco, pues entra. Le abren la puerta y entra. Bien, Südhof descubre que hay una serie de proteínas que, aparte de las SNARE, intervienen en la fusión y son proteínas que unen calcio. Es decir, el calcio se une, por ejemplo, a la llamada, lo siento, es un nombre un poco largo, sinaptotagmina 1, y es decir, aquí no solo hay SNARES, sino que hay pues otras muchas, como siempre ocurre en biología, todo es mucho más complejo de lo que parecía al principio, y no solo son SNARES, sino que hay por ahí pues una docena de proteínas tranquilamente, cada una de las cuales es esencial para que se produzca el proceso de fusión. Pero una de las cosas imprescindibles para la fusión es que entre calcio y que el calcio se una a la sinaptotagmina en las neuronas o a otras proteínas parecidas en otras células. Otra de las proteínas descubiertas por Südhof y que también son esenciales para que se forme ese poro de fusión es la que él llamó MUNC. (18.1), por razones pues las que sean, nos da igual, que es una proteína también esencial para que se produzca la secreción de los neurotransmisores. ¿Por qué menciono aquí la MUNC 18.1? Porque resulta que era la SEC1. Claro, Sheckman con sus métodos genéticos no podía ver, sabía que hay un gen que producía una proteína, pero no podía ver qué proteína era. Y como 15 años más tarde, Südhof encuentra una proteína que le llama MUNC y que resulta que es en animales lo que SEC1 es en levaduras. Y esta es la primera de una familia de proteínas que se llaman SM, S de SEC y M de MUNC, proteínas que descubrió Sheckman en levaduras y Südhof en cerebro, SM, que junto con las SNARES son las dos grandes familias que regulan la fusión de vesículas en las células, la familia SNARE y la familia SM. Y ya está. Muy bien, entonces vamos a hacer como normalmente, se abre el turno de preguntas. El que quiera preguntar, que levante la mano y le pasamos el micrófono. Mira, quería hacerte una pregunta. ¿Ese mecanismo vale para todo tipo de células o solo para neuronas? ¿Has hablado solo de neuronas? Por lo que sabemos, el mecanismo de secreción vale para todas las células que secretan cosas, yo qué sé, para las células beta de los islotes de Langerhans que secretan insulina, o para las que secretan, yo qué sé. Es un mecanismo general, por eso es tan importante. Bueno, ya sería importante si fuera solo de las neuronas, pero es que por lo que sabemos es un mecanismo que se aplica a todos los mecanismos de secreción de las células. Pero incluso para las de las sudoríparas y sebáceas, o sea, para sustancias para el exterior también. Vamos a ver, lo que ocurre, no todos los mecanismos de secreción, son iguales. Estoy hablando de los mecanismos de secreción en los cuales una vesícula se fusiona
con la membrana plasmática. Hay otros mecanismos de secreción distintos en los cuales, pues, por ejemplo, la membrana plasmática, a partir de la membrana plasmática, pues de alguna manera se cierra aquí una estructura que luego es expulsada. Yo que sé, hay muchos mecanismos, pero yo estoy hablando exclusivamente, pero que esto es muy importante, de los mecanismos en los que se secreta al exterior una molécula, una proteína, una hormona, un neurotransmisor, que son muchos. O sea, es un mecanismo muy general en la biología. Vale, vale. En las levaduras, desde luego, o sea, las levaduras están secretando, por eso todo esto empezó, porque alguien tuvo el capricho, Sheckman, tuvo el capricho de estudiar cómo hacían las levaduras para sacar al exterior unas determinadas proteínas, y lo hacen por el mecanismo ya digo, que utilizan las mismas moléculas. Claro, el hecho de que SEC1 fuera la misma proteína que MUNC18-1 nos indica que el mecanismo es muy antiguo, porque claro, las levaduras aparecieron pues, cientos de millones de años antes que aparecieran las células animales. Entonces las células animales han conservado el mismo mecanismo que utilizan las levaduras para la secreción. La naturaleza es a la vez conservadora y progresista. Cuando encuentra una cosa que funciona, lo sigue utilizando, y así seguimos utilizando nosotros algunas cosas que estarían en la primera célula, y desde luego cosas que estaban pues tranquilamente hace 2 o 3 mil millones de años, las seguimos utilizando porque le han funcionado. Explora cosas nuevas todo el rato, pero las que le funcionan las conserva. Y este es un mecanismo que tiene el interés biológico añadido de que es un mecanismo muy antiguo. Ya desde las levaduras está funcionando. Estas levaduras de las que habla son las mismas que aparecen en el ser humano cuando se nace y que están en los intestinos para metabolizar el alimento. No, esos son bacterias más bien. Las levaduras estas de las que hablo son las levaduras que utilizan los panaderos para hacer pan y los cerveceros para hacer cerveza, y bueno, levaduras que están por todos los sitios. Bueno, son levaduras que se emplean en la penicilina y en todo eso. Sí, básicamente sí. Bien, pues parece ser, según la doctora esta catalana, que investigó mucho sobre las levaduras, que son las que causan los problemas de hongos y tal. Calacervera, la doctora Calacervera, dice que cuando se nace que aparecen automáticamente las levaduras en los intestinos para hacer la digestión de los alimentos y que son necesarias, pero si se toman antibióticos, si se tiene estrés, etcétera, etcétera, o las defensas bajas, esas levaduras se descontrolan y crean unos problemas muy graves de salud, unas 8 o 10 enfermedades muy graves, entre ellas las que digo, los hongos famosos que aparecen en los genitales y cosas de esas. No estoy al corriente de esos estudios. Porque pero ella dice que cuando se tienen ese problema de cándidas, de hongos y tal, hay que dejar automáticamente de comer pan, queso, todo lo que esté fermentado. Incluso sidra, vino, todo eso, todo lo que esté fermentado, hay que olvidarse de eso. No lo sé, yo estoy más familiarizado con este tipo de decir usted estudios que es la misma levadura básicos. del pan, Sí, que eso, pues digo yo que sí estará relacionado, ¿no? Pues puede ser, sí, claro. Ya. Hola, buenas tardes. Volviendo otra vez sobre
la charla, no me ha quedado claro, bueno, no me han quedado claro muchas cosas, en fin, pero no me ha quedado muy claro cómo ha dicho que en el momento oportuno, ha dicho refiriéndose a los neurotransmisores, es un pulso eléctrico. Potencial de acción, Bien, sí. Pero en las otras, ¿cuándo saben o cómo saben? Pues las de eso, el páncreas que ha... Sí, bueno... ¿Qué es lo que le dice a esa célula? Venga, ahora tienes que salir al exterior. Hay distintos tipos de estímulos que básicamente unos son eléctricos y otros son químicos. Hay hormonas que llegan a una célula y le dicen que tiene que liberar otras hormonas, por ejemplo. O sea que hay otros estímulos químicos, son simplemente cambios de pH, por ejemplo, pero bueno, pues, ¿qué van a ser? No pueden ser más que estímulos físicos o estímulos químicos. Y los físicos son, en general, pues potencial de acción, es decir, cambios repentinos en la polaridad de la membrana de la célula, o sea, en la célula en descanso, la célula en reposo, hay una pequeña diferencia de potencial entre el interior y el exterior, de manera que el interior de la célula es unos 100 milivoltios más negativo que el exterior. 100 milivoltios es una cosa bastante respetable, o sea, se mide con cualquier aparatito barato. Y esa es la diferencia de potencial que mantienen todas las células entre el interior y el exterior. Ahora, de vez en cuando, llega una señal, lo que llaman potencial de acción, que consiste, entre otras cosas, en que de manera transitoria, pues ese potencial se invierte y se hace positivo dentro. Y eso desencadena una serie de cosas, como, por ejemplo, puede ser la liberación de neurotransmisores. Eso es un ejemplo, el ejemplo mejor estudiado de estímulo físico, pero hay estímulos químicos. Cada célula y cada secreción tiene un estímulo distinto, y el ejemplo más claro de estímulo químico son las hormonas, moléculas químicas que llegan a una célula y de alguna manera, podíamos hablar de qué manera, porque se conoce bastante bien, pues transmiten, le dan a la célula una orden de que secrete la sustancia que sea. Ya. Y mientras esas vesículas, mientras tanto, están ahí cargadas esperando que les den la orden. Vale, vale. Gracias. Sí, hablando de neurotransmisores, la falta de silicio y de magnesio en el organismo puede afectar al funcionamiento de los neurotransmisores y puede venir el problema ese de Parkinson y toda serie de cosas. Del silicio no sé nada. El silicio es un semiconductor que se emplea en electrónica. Sí, ya, pero no sé lo que... Bueno, tengo una cierta idea de lo que es el silicio, pero el silicio en la biología no sé nada. El magnesio es importantísimo, prácticamente... Bueno, pues de los cationes divalentes, el magnesio y el calcio son los más importantes, y casi siempre que interviene el calcio, por ahí está cerca el magnesio. Hay muchos enzimas que requieren calcio y al mismo tiempo requieren magnesio. Y aunque no lo sé bien, porque aunque yo trabajo en membranas, pero esto de las membranas es más complicado de lo que parece, pues este no es directamente objeto de mi estudio, pues no sé exactamente qué papel puede tener aquí el magnesio, pero no me sorprendería, porque casi siempre que el calcio hace algo, el magnesio está por allí. Bueno, y el silicio para el tema de tendones y músculos es importantísimo. Y digo que es como neurotransmisor o como conductor, es de los mejores que hay, vamos, por eso se emplea en microelectrónica. Y digo que si la falta de ello puede
afectar al tema de Parkinson y problemas Ya, no lo sé, no lo sé. Pues me ha encantado la exposición de esta presentación y, hombre, lo que más me ha gustado es el que el premio Nobel se haya dado con cierto retraso a unos hallazgos que en el fondo son pues un poco el ABC de todo un abecedario. Porque, claro, se ha centrado sobre todo en un aspecto del tráfico que es la secreción, fundamentalmente. Pero, claro, la palabra tráfico es mucho más complicada. Y ya desde este mismo capítulo de la secreción, pues una vesiculita, comparada con el tamaño de la célula, pues es una distancia inmensa la que tiene desde donde se forma hasta la membrana plasmática, donde tiene que vaciarse. Y entonces, claro, ahí sí que encontramos a la vesiculita formada con su todo, sí, ahí lleva escrita la dirección y todo, pero ¿y cómo llego yo hasta ese lugar tan lejano? Y claro, ahí yo supongo que vendrán luego nuevos premios Nobel sobre otros aspectos del tráfico interno, el mismo citoesqueleto, el papel de los microtúbulos, guía, etcétera. Claro. Pero vamos, como idea fundamental, me parece que ha sido un acierto de premio Nobel, y sobre todo por la síntesis de esa filosofía del genético por una parte, del microscopista por otra parte, etcétera. Esto eran cosas que están en los libros de texto. El premio, aunque sean resultados que los más recientes pues tienen 10 años o así, pues bueno, son suficientemente importantes como para haber pasado a todos los libros de texto de biología celular. Entonces, prácticamente el gran premio, o sea, todos los premios son un poco relativo, pero claro, cuando a uno le mencionan por su nombre en determinados libros de texto, cuando a un bioquímico en el Leninger le dicen fulanito de tal, descubrió tal cosa, pues es, vamos, como si le hubieran dado el premio Nobel, porque su nombre va a ser conocido por millones, literalmente, de estudiantes en todo el mundo. Y con estos, pues había pasado esto, ¿no? Sus descubrimientos eran conocidos. La parte del tráfico, bueno, pues como el profesor Moy ha indicado, ahí interviene el citoesqueleto, microtúbulos, etcétera, pero ese es otro problema que todavía está un poco en mantillas. De todas formas, si me permites, protesto de que Golgi esté en los libros de texto, porque Golgi no tuvo ni idea de lo que había descubierto, en realidad. La vida es muy injusta. Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una pregunta que no es directamente relacionada con la charla de hoy, pero supongo que tendrás una opinión ya fundamental al respecto. Hay algunos autores que están preconizando que ciertos nanorobots van a poder ser insertados en la sangre, en el torrente sanguíneo, y que van a poder hacer de forma mecánica esas labores que la biología y las células hacen de una forma natural. ¿Lo ves en un futuro cercano? ¿Es una quimera? ¿Realmente son líneas de investigación que pueden ser fértiles? Habría que ser muy atrevido para decir que es una quimera cuando hemos visto en nuestras vidas cosas que no ya para nuestros abuelos, sino para nuestros padres o para nosotros mismos, según la edad que tengamos, pues nos hubieran parecido quiméricas, ¿no? Secuenciar el genoma humano, pues yo ya era un profesional de la bioquímica y a mí y a cualquiera le hubiera parecido una quimera y bueno, y ahora pues está secuenciado. Entonces, no voy a decir que sea una quimera, pero el uso de nanorobots con fines terapéuticos o tal, yo creo que no está a la vuelta de la esquina. Pero nadie puede prever esto. Ayer les estaba explicando en clase, les estaba hablando de la secuenciación de ácidos nucleicos.
claro, en 1968 le dan el premio Nobel a Robert Hawley porque ha secuenciado el primer ácido nucleico natural, que era un RNA transferente de unos 90 bases. Eso es en el 68. Hacia el 80, ya no me acuerdo de los datos, le dan el premio Nobel, el segundo premio Nobel a Fred Sanger, ya le habían dado uno hacia 1960 por haber secuenciado la primera proteína, hacia 1980 le dan el segundo premio Nobel por haber secuenciado el primer genoma, un genoma muy modesto de un virus, pero que ya eran 5.000 bases o algo así. Entonces, de 90 a 5.000 en unos 20 años. Pero luego, de 5.000 a tropecientos mil millones, genoma humano, pues eso ocurre en 20 años. Entonces, y eso es solo un ejemplo de cómo la tecnología, más que la ciencia, de cómo la tecnología avanza a velocidad que crece exponencialmente. Entonces, es muy difícil. O sea, como dijo no sé quién, es muy difícil predecir el futuro, sobre todo cuando no ha ocurrido todavía. Algún sabio sería. Muy bien, muchas gracias, Félix. Esa cita última se le atribuye a varias personas. Uno era Bohr. Quiero recordar que no me venía ahora a la cabeza. Pero tiene otros padres posibles, o sea que es difícil citarlo con propiedad. Bueno, antes de despedirnos, tengo que decir dos cosas. Una, que antes se me ha olvidado decir de Félix, que recibió el Premio Euskadi de Investigación, que es una cosa muy importante, y que es ilustre de Vizcaya, cosa que es especialmente importante teniendo en cuenta que es guipuzcoano. Y la otra cosa que quería decir es que, como suele ser habitual, colocamos en la salida en una mesa unos formularios para que quienes estén interesados en recibir información de las charlas que se organizan, que organiza la Cátedra de Cultura Científica, lo rellenen. Es para poder enviar el correo electrónico. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima. Es que ricasco.